El estudiante de los maestros o de cualquiera de las 7 grandes escuelas que aquellos establecieron para impartir la antigua sabiduría no tiene derecho a llamarse miembro de ninguna orden ni escuela ocultas, hasta que haya pasado por una o varias iniciaciones en el templo espiritual de la orden a la que fue llevado por las luces planetarias que le son propias. La lectura de obras pertinentes, el pago de honorarios, la formación de promesa, etc., no convierten al estudiante en ocultista ni en miembro de ninguna de las verdaderas órdenes espirituales. Solo por la primera iniciación en el templo espiritual se convierte en verdadero miembro. Podrá formar parte de alguna sociedad, de esta o aquella organización o hermandad, pero con ello estará afiliado simplemente a una orden exotérica. Su verdadera condición de afiliado estará dada por su aceptación al templo que contiene la jerarquía espiritual que anima y vivifica la institución externa material. Con frecuencia encontramos estudiantes, discípulos y hasta iniciados de las órdenes inferiores que, por cierto resabio de egoísmo, han traído la desgracia a lo que amaron fielmente. Esto suele producirse por algún fracaso omnimoso y por haber proclamado abiertamente ser miembros de una orden excelsa. Sus errores vienen a recaer sobre la escuela que ellos dicen representar. Revisando levemente la fraseología escritural, mucha gente de nuestros días dice: ¿qué beneficio puede producir el ocultismo? Esta actitud es resultado de la humillación impuesta a las grandes escuelas espirituales por los repetidos fracasos, errores y abyecciones de algunos de sus discípulos. Esto es producto del egoísmo, pues ciertos discípulos son incapaces de recibir honores y grados dignos sin que todo el mundo se entere de ello. El egotismo, uno de los errores humanos más graves, el cual el ocultista, más que nadie, debe controlar y eliminar, pues el egotismo insensibiliza con respecto a la propia indignidad. Y ningún discípulo verdadero debe perder de vista este importante factor. En esta época de credos religiosos, la mayoría de la gente anhela pertenecer a algo. Como lapas, se aferran al barco del progreso humano y finalmente, cuando se ha aferrado una cantidad suficiente de tales crustáceos, recubiertos de sus duras caparazones de opiniones y prejuicios, el barco o se hunde bajo el peso o, como alguna de nuestras organizaciones ocultistas, tiene que ser puesto en dique seco para que la quiten las incrustaciones. Cada vez que uno anhele adherirse a algo, debe preguntarse si tal institución puede sentirse tan orgullosa de tenerlo a uno como miembro o puede sentirse uno orgulloso de pertenecer a ella. La mayoría de la gente se adhiere a movimientos espirituales para obtener ventajas personales. Se convierten en parásitos, viven del árbol de la sabiduría que otro plantó y cultivó. La gente sincera se afilia a las escuelas de misterios no para mejorar su situación personal, sino para servir fiel y buenamente a esas instituciones. Hasta que ellos no sientan que constituyen un verdadero crédito para la institución en todo sentido de la palabra, no deben desear ligar su nombre a lo que todavía no son dignos de representar. En lugar de ufanarse de ser miembros de esto, aquello o lo de más allá y de echar sombra sobre la integridad de los maestros, observemos otra de las antiguas reglas a fin de mantener la dignidad de lo superior. Supongamos que uno haya recién entrado en la vieja orden religiosa de los gnósticos. Usamos este nombre porque en la actualidad es impersonal, de manera que no nos deje ningún sentimiento parecido al que nos embargaría si usásemos el nombre de una organización todavía existente. Hemos dicho, existen 3 divisiones: estudiantes, discípulos e iniciados. Veamos cómo deberíamos afirmar nuestra posición si tuviéramos que alcanzar cualquiera de esos 3 grados en la antigua religión de los gnósticos. Si fuésemos estudiantes, diríamos: soy estudiante de filosofía gnóstica. Si fuésemos discípulos, diríamos: soy discípulo de la senda gnóstica de la sabiduría. Si fuésemos iniciados del templo espiritual de los gnósticos, diríamos: soy gnóstico. Y con esta última afirmación nos aclaramos como afiliados de la jerarquía espiritual de la orden gnóstica.
Jamás diríamos que somos algo de esto si no fuésemos iniciados en la organización ejecutiva que, oculta tras la orden exotérica, es en todo caso la institución verdadera de la cual la estructura exotérica no es más que el símbolo. Todo miembro de una organización ocultista tendría que aclarar inequívocamente su posición. No solo debe esto a la orden, sino también a sí mismo, pues los malentendimientos cotidianos se producen porque los estudiantes no son lo suficientemente honestos para admitir que no son más que buscadores de la verdad y no adeptos disfrazados. La antigua sabiduría exige honestidad. No admite en sus filas a nadie que carezca del amor indispensable a la orden como razón para defenderla de la calumnia y cargar sobre sus hombros, si es necesario, su honor y su integridad. ¿Por qué hacer un esfuerzo en ser virtuosos si otros entran en la sabiduría conservando todos sus pecados? El alto nivel y las altas normas de las escuelas de la sabiduría se desacreditan por las personas que, llenas de defectos o faltas, aspiran a ser miembros en una buena posición de una organización que representa todo lo que es alto y noble. En nombre de la gran obra, es sabio admitir que todo lo que poseemos de virtud lo debemos a los maestros y a sus instrucciones, mientras que a nuestra naturaleza inferior debemos todas nuestras faltas y vicios. Esta justa actitud ayudará a la realización de la gran obra mucho más de lo que podemos imaginarnos. Este libro fue leído por Ana María Solís desde Módena, Italia.